Bienvenidos, buenas tardes. Como anticipé en el texto anterior, 4 minutos 33 segundos, este segundo texto, aun cuando hay una estancia de duración entre uno y otro bastante larga, encuentro que tienen muchos puntos en común sobre el silencio, sobre el amor y sobre las condiciones que uno y otro enfrentan y se enfrentan con. Así pues, quise enlazar este segundo texto que encontré por casualidad, aunque no creo en las casualidades. Encontré exactamente al mismo momento en el que encontré 4 minutos 33 segundos. Así pues, creo que la lectura de este debe seguir al anterior. El principio de una historia de amor. Atisbos sobre lo impenetrable. Hay una forma de dejar ir, solo una. Lo que cambia es el tiempo en el que haces que suceda esa ida, esa partida. Cuando mueves el arco de cierta manera, extiendes la última nota hasta su último reverbero, como si quisieras que nunca terminara. Y quizá algunas veces no termina, no terminará. Será un eco el que quede dentro, como un recuerdo silenciado, precioso, pero silenciado. Depende de la presión que apliques sobre la cuerda con el arco. Es esto lo primero que entiendo durante el primer ensayo a puerta cerrada entre un chelista y un violinista que tuvo lugar en la estancia abovedada de doble altura de la casa inmemorial que sería desde entonces mi morada. Pues es casi obvio, para quien sobre ello reflexione al menos un poco, que si vas soltando la presión sobre la o las cuerdas poco a poco, la nota se extiende. Sí, es cierto, sucede casi visualmente. La ves irse del cuerpo, del instrumento, de la cuerda, del arco, de las manos, del espacio, del alma, del cuerpo y la respiración. Sucede cuando sigues el movimiento de la mano con el arco hacia afuera. Fue viendo esta nota irse que lo entendí. En esa primera nota aprendí los distintos tiempos de la desaparición y los decrecientes grados del desaparecer. Aprendí también que solo hay una manera de hacerlo. Desaparecer es dejar ir. Entonces, sentada a unos pasos del hombre que durante muchos años, silenciosa y esencialmente, cambiaría mi vida para siempre, cuando al inicio me preguntaba, escuchando su primer ensayo en esta casa, ¿qué es lo que se va? ¿Qué desaparece cuando se deja ir esa nota alargada? Pues a pesar del ruido externo e interno, y a pesar del silencio, también externo o interno, a veces el cuerpo la sigue escuchando, sigue sintiendo la lejanía de su vibración, y a pesar de, todo está ahí. El cuerpo, las manos, el cello, la escucha, la irrenunciable vibración.
¿Qué fue entonces lo que desapareció esa primera tarde? Hace muchos meses escribí un texto para mí, solo para mí. De ese tipo de textos que solo escribo para leerlos yo, hago realmente pocos. Pero ese era esencial porque quería entender qué es lo que me provocaba esa fascinación por la música que produce un solo instrumento, el cello. Recuerdo bien que en aquellos párrafos intentaba explicar por qué generaba en mí tantas otras sensaciones, tantas otras dentro de mí que aún no sé describir. Acontecimientos que nunca he sentido en el cuerpo de mi cuerpo cuando escuchando ningún otro instrumento, alejado ya para siempre de otros sonidos. Supongo que en ese escrito no mencioné, pues no lo sabía entonces con certeza, la abiertamente erótica relación que mantiene el instrumento y su intérprete cada vez que se tocan. Es un entendimiento corporal que habita otro tipo de espacio y cadencia del que pudiera querer asirse cualquier otro instrumento, y adivino todo cuerpo despierto. De la cintura hacia abajo, parece que el cuerpo que toca está ya desde siempre vencido, a merced, entregado al instrumento, gustoso, entregado y sin palabras. Pero el rendimiento, ese ser rendido, tiene una contraparte igualmente fuerte. Creo que lo que estoy por relatar quizá no sea un gran descubrimiento, lo sé. De hecho, lo dijo la física hace cientos de años. A toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Pero verlo suceder todo, ambas, acción y reacción, a un mismo tiempo, en un mismo cuerpo, es algo que quita el aliento y roba las palabras antes siquiera de poder ser enunciadas, antes de ser incluso pensadas. Es el cuerpo, los brazos, los hombros y la espalda dan cuenta de que una fuerza parece invencible, una fuerza en ellos, entre ellos. Dejan ver el absoluto dominio de sí mismos. La atención es perfecta, clara y sin tribulaciones idiotas. Hablo aquí de la idiotez en el tono que configuró Dostoyevsky en su relato El idiota. Está ahí y no para otra cosa, sino para hacer suyo ese instrumento, para sacar de él todos los sonidos y tempos que entonces ese mismo cuerpo puede apenas imaginar. Y la música comienza, poco a poco, ahora a toda velocidad. El techo desaparece y naturalmente flotas arrancado, arrastrado, llevado, elevado, en aras por esa infinita y constante cadencia. Algo así escribió Reinaldo Arenas. Pero en esa flotante elegía, Arenas hablaba sobre el sonido del teclado sucediendo por el ritmo enfebrecido de sus manos sobre una vieja máquina de escribir. No hablaba de música, al menos no de forma literal, pero a su vez sí que hablaba de música. Por supuesto,
que hablaba de música. Esa tarde me di cuenta. Hasta esa tarde me di cuenta. Otra coincidencia destinada. La batalla comienza. El enamoramiento, la dulzura, el cuidado, la entrega. Todo está ahí, frente a mí, entre los dos. El mundo nace y muere ahí dentro, entre ellos que son cuerpo y cello. Yo observo, escucho y trato de escribir. Pues es esto lo que hago cuando el mundo me rebasa y me maravilla o me destroza. Escribo. Escribo para decir que entre ellos, cuerpo e instrumento, el aire se ha vuelto el mismo, la respiración, el dolor, la delicia, la razón, son suyos y a mi mirada y escucha están o estaban siendo regalados. Es así. ¿Qué más pudiera importar? Me preguntaba entonces. ¿Existe incluso lugar o sentido o tiempo para algo más? ¿Para alguien más? La respuesta me resultaba tan obscena como la pregunta. Dejé de escribir y me di cuenta de que en esos años escribía o había escrito porque estaba aterrada, atemorizada de dejar de ser en oración y ver si esto que estoy respirando entre notas que me transforman, ver si esto es la vida. Me atreví entonces a levantar la mirada. Me separé de mí de un golpe, como si mortal. Ese como si al que con frecuencia y siempre atinado emplazamiento recurriera Jacques Derrida, retomándolo a su vez del inmenso pensador árabe egipcio Edmond Jabs. Emplazamiento que recurriera en un golpe mortal de la hoja, de las palabras, de mi cuidado e impenetrable mundo, de mi cadencia escritural. Durante horas dejé de escribir para verle, para escucharlo, y lo que vi me sedujo. Había pues aprendido a escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes.